por la cual está trabajando el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Yo quiero destacar particularmente el decreto 4270 que habilita a través del Banco de Desarrollo Productivo 500 millones de bolivianos que serán la primera fase de financiamientos dentro de esa línea de crédito que se ha establecido para las pequeñas y medianas empresas. Una línea de crédito que va a permitir a través de las instituciones financieras que prestan los microcréditos poder dar créditos en condiciones de hasta 5 años plazo con un año de gracia a las microempresas. También hemos aprobado otro decreto referido al régimen de internación temporal para las exportaciones. Por este decreto vamos a poder tener la posibilidad de actualizar toda la normativa de internación temporal para las exportaciones y permitirle a nuestras industrias importar insumos que no contamos en el país, transformarlos generando fuentes de trabajo y absorbiendo mano de obra en el país y volverlos a exportar. Entre otras medidas fundamentales de este decreto, se ha dispuesto, por ejemplo, que estas mercaderías van a poder permanecer en el país hasta 360 días, antes solo podrían hacerlo hasta 180, de tal forma de que puedan tener las industrias el tiempo necesario para su transformación. También el gabinete de la presidenta Yanine Áñez, con las gestiones que han realizado los ministerios de Planificación y de Economía, ha aprobado 2 créditos que van a ayudar al país a superar todo el impacto económico negativo que está significando la pandemia, uno con la CAF por 350 millones de dólares y otro con el BID por 450 millones de dólares. Esto quiere decir que hasta mañana la presidenta Áñez enviará a la Asamblea Legislativa estos 2 nuevos créditos por 800 millones de dólares adicionales, lo cual obviamente constituyen un monto muy importante que se ha gestionado para que podamos como país superar esta prueba tan difícil que significa la pandemia del coronavirus. Si tienen preguntas, Ministro, buenos días. José Luis Toro de Cadena A. ¿Qué garantiza al gobierno de que el MAS vaya a aprobar estos créditos, tomando en cuenta de que ayer ya han rechazado otros créditos que iban destinados a la salud, ministro? Y si me permiten el tema político, ¿se va a promulgar la ley de nuevas elecciones? Muchas gracias. Bueno, primero, no es esta la conferencia de prensa para responder ese tema, estamos hablando de los temas económicos y aún todavía no se ha vencido el plazo. Sobre la primera pregunta, creo que es bueno destacar que la Asamblea Legislativa tiene en este momento créditos pendientes de aprobación por 700 millones de dólares, más los 800 millones de dólares que enviará con los últimos 2 créditos que ha gestionado el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, ya serán 1.500 millones de dólares que estarán en manos de la Asamblea Legislativa. Obviamente es un monto sin precedentes en el país, de haberlos conseguido, pero además de que estén paralizados en la Asamblea Legislativa. Incluso hay créditos, por ejemplo, para realizar obras de saneamiento básico a nivel municipal, en el Alto, obras para apoyar a los municipios en lo que se llama resiliencia urbana, cuando hay deslizamientos en La Paz o cuando hay inundaciones en otras regiones, otros departamentos, otros municipios. Hay otras leyes que están paradas que son muy importantes para la economía, por ejemplo, la ley de alivio tributario. La ley de alivio tributario la necesitan todos los contribuyentes del país porque hay muchas empresas, muchas incluso empresas unipersonales que están con dificultades para seguir operando por todos los procesos que le iniciaron en el pasado y que tienen una serie de multas, sanciones y actualizaciones que se han multiplicado rápidamente y hacen imposible que este contribuyente pueda pagarlas y por lo tanto pueda funcionar. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos como país, yo creo, una demanda a la Asamblea Legislativa y es que no bloquee económicamente al mismo país. Estos recursos y estas leyes se necesitan con carácter de urgencia para que el país pueda seguir, por un lado, tomando todas las medidas que disponen las autoridades sanitarias para proteger la vida y la salud de los bolivianos y, por otro lado, también preservando los empleos, inyectando recursos a la economía y asegurando el funcionamiento del Estado.
Aquí nosotros lo que vamos a seguir es insistiendo ante la Asamblea Legislativa que cumpla con su responsabilidad, que cumpla con lo que dice con la Constitución, pero al mismo tiempo que no asfixie económicamente al país, porque el gran perjudicado es el pueblo boliviano en la salud, en los empleos. Igualmente hay otras leyes que son fundamentales de aprobación. Por ejemplo, la presidenta Áñez ha propuesto una ley para que los municipios puedan utilizar recursos del IDH en esta situación de emergencia de forma excepcional y temporal en gasto corriente, por ejemplo, para pagar salarios porque por la baja en la coparticipación no están teniendo los ingresos que reciben normalmente. También en ese proyecto de ley se les autoriza a diferir cuotas con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Entonces, todas estas soluciones que se están trabajando, lamentablemente se están trabajando en la Asamblea Legislativa y eso está teniendo un costo enorme para el país y obviamente afecta a las condiciones de vida de nuestro pueblo boliviano. Bien, gracias, buenos días, ministro. Dos consultas, por favor, de Hans Peñalosa de la red Gigavisión. Ministro, en el decreto supremo que ha anunciado de 500 millones de bolivianos para los microempresarios, inicialmente estaba programado 1.500 millones de bolivianos para este sector. ¿Por qué la reducción? Y la segunda consulta, prácticamente han amenazado con radicalizar sus movilizaciones los microempresarios por el tema de que el gobierno no estaría cumpliendo la ley 1294 del diferimiento de créditos y piden que se cumpla la normativa y no interprete el gobierno, ya que luego de la cuarentena de 6 meses tiene que ser aplicable esta norma. Bueno, con relación a los 500 millones de bolivianos, como indiqué, esta es la primera fase de los 1.500 millones de bolivianos, ya comienzan a darse los primeros créditos y obviamente vamos a continuar procurando todo el financiamiento necesario para llegar a ese monto y nosotros incluso quisiéramos ir más allá de ese monto y estamos trabajando en ello. Para eso nuevamente insistimos de que necesitamos que la Asamblea Legislativa pueda aprobar todo el financiamiento internacional que se ha gestionado para enfrentar la pandemia, porque eso es lo que va a permitir también al Tesoro General de la Nación tener las disponibilidades suficientes para desarrollar todos estos programas de financiamiento a nuestros pequeños y medianos empresarios y así preservemos los empleos necesarios. Sobre el tema de los créditos, se ha cumplido con los 6 meses, se está trabajando en ello y vamos a seguir desarrollando nuevas medidas financieras que faciliten el acceso al crédito del conjunto de los deudores del sistema financiero, los micros, pequeños y medianos empresarios, las personas naturales y también de las empresas. Ministro, buenos días. Javier Loma, de Red 1. Y si continúa este bloqueo de la Asamblea Legislativa a los diferentes créditos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo? ¿Tal vez un decreto? ¿Qué normas le queda al gobierno? Mire, la Constitución dice que los préstamos tienen que ser aprobados por la Asamblea Legislativa. Obviamente, esta situación de bloqueo financiero nos está llevando a no solo al gobierno, al país, a una situación de asfixia económica. Todos vemos los planes que desarrollan en los países vecinos y resulta increíble que aquí, habiéndose conseguido los recursos, la Asamblea Legislativa, en un cálculo político electoral, esté bloqueando la canalización de estos recursos que no son para el gobierno, son recursos para atender la salud y preservar los empleos del pueblo boliviano. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Una consulta. Ayer un poquito se hablaba de las exportaciones, de cómo nos está yendo con todo este problema que se ha tenido por la pandemia. Actualmente, ¿cómo está? ¿Cuánto de pérdidas tenemos hasta el momento? ¿Cuánto? De las exportaciones, ¿cuánto de pérdidas tenemos hasta el momento? Bueno, hay una disminución, por un lado, porque los mercados externos están demandando menos, porque también han tomado medidas similares de la cuarentena y obviamente porque nosotros también tenemos dificultades en producir, además que en valor han habido ítems muy importantes como el gas que han caído en su precio. Por eso es que estamos tomando medidas como las que le mencionaba hoy con el decreto de registro de régimen de internación temporal de exportaciones. Lo que estamos es sentando las bases para buscar la reactivación y la recuperación, dándole a nuestro sector exportador mejores condiciones. Una es este decreto de régimen de internación temporal de exportaciones y otra es también la ley que hemos propuesto a la Asamblea Legislativa para que se considere exportación a los servicios, es decir, a intangibles, como pueden ser los centros de atención de llamada, el desarrollo de software y otros servicios profesionales. Por eso tenemos aquí un gobierno que está trabajando buscando la reactivación y recuperación económica y la preservación de los empleos, pero necesitamos que se viabilicen
en la Asamblea nos permitan hacer efectivo todos estos sistemas de apoyo a nuestro sector productivo. Ministro, buenos días. Específicamente el crédito de 327 millones de dólares que ayer fue rechazado por la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, ¿a qué está destinado? Se habla de la lucha contra el COVID-19, pero específicamente ¿a qué, ministro, si nos podría detallar? Bueno, a apoyar a que el Estado siga funcionando. No nos olvidemos de que hay una demanda del propio Estado de atender las necesidades en salud, pero también de seguir funcionando, por ejemplo, con el gasto corriente o de seguir asegurando todos los servicios públicos que presta el Estado. Y obviamente cuando no se ha recaudado prácticamente durante 3 o 4 meses, se necesita financiar ese funcionamiento y estos son financiamientos extraordinarios y también quiero destacarlo. El financiamiento del FMI no está sujeto a ninguna condición. Es un financiamiento extraordinario que han aprobado por la pandemia. Y obviamente, les repito, un Estado que ha diferido el cobro de los impuestos, que no ha tenido esos ingresos por recaudaciones, necesita financiar su funcionamiento para asegurar la prestación de los servicios públicos, obviamente con este tipo de financiamiento en condiciones que son muy blandas para el país y que no está sujeto a ninguna condición. Gracias. Han sido palabras del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, quien se ha referido a diferentes temas de coyuntura económica en el país, el tema del bloqueo que lleva adelante, dice esta autoridad, la Asamblea Legislativa Plurinacional en torno a algunos recursos provenientes del extranjero para atender diferentes problemáticas que atraviesa el territorio nacional. Desde la ciudad de La Paz, Peter Lunas Yerico, para Opinión de Cochabamba.